el señor José Luis Tedesco, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, Ivana, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Un placer. Qué frío que hace. Hace un frío bárbaro. Volvimos para atrás. Un tornillo. Pero terrible, en Sí. pleno julio estamos. Sí, sí. Más todavía. Sí. Bueno, Y eso que ya estamos en septiembre. y eso que ya estamos en septiembre. Bueno, pero ahora vino el niño. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, Sí. tengo entendido, con probabilidades de lluvia. Sí. Sí, en realidad ya venía esa tendencia del niño y se consolidó. Bien. Sí. Hay algo que se consolida, qué bueno. Sí, Qué bueno, aunque sea el niño, que no Sí, llueve, sí. pero que se consolide. Qué Se viene importante, consolidando. ¿no? Sí. ¿Se acuerda de consolidar a FJP? Me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Me Bueno, acuerdo. bien. No sé por dónde empezar, José Hay Luis. tantos temas. Hay tantos temas. Vamos a empezar por el principio. Hoy saliste en el diario, o ayer, capaz que hoy, en un Ujú. recuadrito, Ujú. diciendo otra vez que no te ibas a juntar con nadie. ¿Por qué tantas veces? Si ya lo dijiste. Porque hacen un run run periódico. Permanente. Es un periódico, periódicamente sale un run run y tenemos que salir a explicar porque me llama mucha gente y me dice, che, ¿pero qué? sí o no, pero sí o no. No, Claro. no. Me llama mucha gente y me dice, che, ¿pero qué? ¿Hicieron un acuerdo al final o no lo hicieron? Claro. No hicimos ningún acuerdo. ¿Qué Bueno, parte ¿por qué no lo entendieron? aclarás? Claro, ¿por qué no lo aclarás? Ya lo aclaramos. No, va a ser necesario que lo aclares de vuelta porque ahora está el run run de vuelta. Bueno, ok, aclarémoslo de vuelta. Entonces ayer hicimos un vivo en Facebook y los chicos de la juventud, porque algunos me decían, che, ¿qué pasó al final? ¿Están haciendo un acuerdo o no están haciendo un acuerdo? Porque, viste, los chicos de la juventud también quieren... Por supuesto. Bueno, claro, Tanto como los otros. entonces, che, ¿qué pasó? ¿Estás haciendo un acuerdo? ¿Qué se está hablando? No hicimos ningún acuerdo. Así que, nada, es Ya, esto. creo que lo va a tener que estar explicando cada 3 días de acá hasta la De elección. acá hasta las elecciones, cuando hablamos una nota, no hicimos ningún acuerdo. Sí, tal Empezamos, cual. buen Antes día. que nada, quiero decir, Claro, buen día, no hicimos ningún acuerdo, vamos a empezar la nota. yo creo que te va a Sí. tocar eso, sí. Sí. José, vamos a intentar reflexionar un poco Sí. sobre este espacio que, digamos, empiezan a pasar cosas que algunos temíamos y Ujú. que, digamos, es muy difícil proyectar en la Argentina, no se puede Ujú. proyectar en casi nada. O a lo sumo proyectás a 2 días. Sí. Yo creo que con vos lo hablamos. Sí. A esto le llaman la campaña del adicto, solo por hoy. Ujú. Y la Argentina es la Argentina del adicto, Claro. solo por hoy. Es un país donde no se puede proyectar absolutamente Una nada. locura. Pero sí es cierto que algo de lo que pasó ayer es probable o posible o plausible de ser proyectado y a mí en lo personal me da mucho miedo. Ujú. Salió una nota publicada hace un rato de la concejal por Unión por la Patria, Julieta Garelo, hablando de lo que había pasado ayer en la legislatura Ujú. porteña y entre otras cosas que quiero que charlemos Sí. sobre eso. Bien. En principio quería compartir con vos algo, creo que en su momento lo hablamos, del analista político Andrés Malamud. Ujú. Es un analista que yo suelo leer mucho, me parece un Ujú. tipo brillante. Ujú. Y dijo, Milei haciendo la mejor elección del mundo no llega al tercio en las 2 cámaras. Ujú. Cuando decimos cámaras, para la gente, hablamos del Congreso de la Nación. Exacto. Un presidente minoritario no llega al quórum. Ujú. ¿Esto qué significa? No llega, si quiere sacar una ley, no llega a tener apoyo. Ujú. Continúa. Sí. El gobierno de Milei sería hiperminoritario si no pacta con alguien más que los propios. Ujú. Gobernar en hiperminoría es imposible. Quizá Milei esté pensando en eso y tratando de constituir, si no es una mayoría, una minoría más compuesta. Ujú. Y lo está haciendo con fragmentos de gobiernos anteriores, sobre todo el de Menem Ujú. y la dictadura, que es de donde vienen algunos de sus cuadros, incluyendo el de su vicepresidenta Victoria Villarroel. Ujú. Esto lo dijo antes de las elecciones. Ujú. ¿Alguna cosa para corregirle? ¿Alguna manera de entenderlo Sí, diferente? sí, hay cosas. Hay mucho ahí por analizar. Hay que ver qué pasa después de las elecciones del 22 de octubre, pero es muy probable que Juntos, que ya está viviendo un proceso de dilución, podríamos decir. De hecho, Patricia Bullrich no está midiendo con el caudal de votos, más allá de que después podemos discutir si creemos o no en las encuestas, pero
digamos, la tendencia que se está viendo es esa, que Patricia Bullrich viene perdiendo caudal de votos, o sea, respecto de lo que se proyectaba que podía hacer juntos, estaba en segundo lugar después de Ujú. Milei estuvo un poquito por abajo del 30, estaba en el 28 más o menos, bueno, no va a llegar a ese guarismo. Massa aparentemente quedaría más o menos a donde llegó, Ujú. no mucho más, por ahí un poquito más que le puede sumar algún voto. Entonces, va a terminar pasando también conjuntos lo que ya Milei venía anticipando hace muchos meses atrás, Tiempo. que la facción, hay una facción de lo que es Juntos, que podés encontrar a gente del PRO o a gente inclusive, alguno del radicalismo, alguno que venía de otro sector también, Ujú. que seguramente se va a identificar con la ciudad de la libertad y va a haber más gente que se va a estar sumando de alguna manera a lo que son las propuestas de la ciudad de la libertad. Ujú. Se verá si lo hacen desde el bloque en el que están o mutarán de bloque, eso no lo sé, no sé cómo puede seguir, pero sí hago un poquito de perspectiva en ese sentido, porque es algo que naturalmente se va dando. ¿Viste? Esta cuestión de la dialéctica, ¿viste? Ujú. La dialéctica hegeliana, la famosa Sí. dialéctica, ¿no? Entonces, vos tenés fuerzas que se han dado en Argentina cuando empezás a ver, si querés nos podemos ir bastante para atrás, pero de golpe vos tenías, cuando aparece el radicalismo, allá a principios del siglo XX, Ujú. fíjate que estaba el conservadurismo y aparece el radicalismo. Sí. Entonces ahí empieza esta dinámica, esta tesis y antítesis, digamos, que empieza a generar esta espiral ascendente, como siempre se da en la dialéctica, ¿no? Entonces, fíjate que ahí después vienen los golpes de Estado del 30, toda la pelota, Ujú. pero después el peronismo surge como una nueva fuerza muy alineada con esos principios radicales de principio de siglo, que también le sigue dando una vuelta de rosca, Ujú. que también sigue esta tesis y antítesis con todos los despelotes que tuvimos, dictaduras, Todos los terrorismo, colorcitos. todos, viste, sí, Sí. añadiduras. Toda la paleta. Exactamente. Y hoy lo que está pasando es que tenés esas dos fuerzas, que en definitiva, si vos vas a lo que es la raigambre ideológica, es muy similar. Después Ujú. tienen matices en cuanto a cómo ejercer el poder. Unos son más republicanos, los otros son más populistas. Pero básicamente lo que es la raigambre ideológica es muy similar, tanto del Ujú. radicalismo como del peronismo. Y lo que aparece hoy es una fuerza con una propuesta distinta, más fáctica, más basada en los hechos. Cuando digo fáctico me refiero a los Sí. hechos. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que hay de nuevo, se empieza a generar esta espiral dialéctica que desde mi punto de vista es interesante porque empieza a generar otra manera de ver la realidad. Y de hecho, mucha gente empezó a decir, che, bueno, esto ya lo probamos un montón de tiempo, este bipartidismo que en definitiva tenían alguna diferencia en el cómo, pero ni siquiera en el qué. Entonces empezó a haber una diferencia ahora en el qué, además del cómo. Ujú. Y eso me parece súper interesante que empiece a ocurrir en la sociedad argentina. Y al mismo tiempo, dentro de esas fuerzas o de lo que ya estaba establecido, empieza a haber una especie de migración hacia, che, bueno, guarda que esto me interesa, quiero ir para este lugar, ¿no? Para este nuevo espacio que va con la ciudad de la libertad en lo social y en lo económico. Si vos te fijás, por ejemplo, el kirchnerismo tuvo una movida hacia, o sea, que de hecho lo viene instalando desde hace 20 años, un trabajo muy fuerte que hizo hacia las libertades sociales. Después, como siempre pasa con el peronismo, que se pasa de mambo y se pone medio fascista y le quieren obligar a pensar a todo el mundo como ellos quieren que piensen, entonces se fueron un poco de mambo. Pero Pero, sí es cierto que han hecho un trabajo en cuanto a lo que son las libertades sociales. El problema, el error de cálculo ahí, sí. es que, imagínate, si vos trabajaste en las libertades sociales y hoy tenés una juventud que se siente desde el punto de vista social muy libre y le restringís la libertad económica, te va a decir, no, pero ¿qué me estás vendiendo? Y esto es lo que está pasando, básicamente. Y te están diciendo, che, mi ley viene y te dice, libertad social la que quieras. Mientras te la banques vos, te dice mi ley, la que vos quieras. Libertad económica, sí, fundamental, la necesitamos. Entonces, la juventud por esto migra acá. No es que solamente es porque voto bronca, no, es porque ven que es lo que necesitan. Hoy los chicos están conectados, cualquier chico desde cualquier lugar de Argentina se conecta al celular. En muchos casos hay chicos de vos ni te imaginás, pero balbucean inglés con gente de otros países y en otros países entienden cómo viven, que tienen libertades sociales, libertades económicas. Y muchos chicos de acá dicen, no, pará, yo quiero ir para este lado, yo necesito esta libertad económica que hoy no tengo.
Y por eso la libertad social, todo ok, sin el fascismo, eso hay que sacarlo, el fascismo de esas ideas, pero sí es interesante este movimiento hacia la libertad económica, que de hecho mucha gente también de ese espectro va a migrar, no solamente los chicos a nivel social, sino del espectro político también va a migrar hacia este lugar. El análisis es un análisis que está muy pensado de tu parte, pero no tiene nada que ver con lo que yo te pregunté, Bueno, que tiene que ver con lo que más me preocupa, que es que es verdad que Milei está trabajando con fragmentos de gobiernos de Menem y de la dictadura. Dos gobiernos que nos hicieron percha, ujú. ¿sí? Fácticamente, Bueno, sin hablemos teoría. de eso, hablemos de eso. Uno nos quitó la libertad, que es la dictadura militar, Ujú. y el otro hizo que 2 años después, cuando asumiera el próximo presidente, que no importaba quién fuera, era el próximo, se genera un corralito en el que se quedaron con la plata de todos los argentinos por la famosa eh, convertibilidad, donde se hablaba de que un peso era igual a un dólar, y muchos de nosotros sabíamos que era una absoluta mentira, no había manera de que un peso valiera un dólar. Recuerdo gente grande, gente profesional diciendo, no, porque no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, y a mí no me daba la solvencia del Mm. peso para que se equiparara con el dólar. Y dije, esto son espejitos de colores y vamos a terminar explotando. Un tipo que modificó la Constitución, era en el momento en que asume Carlos Saúl, era de 6 años, Ujú. la gobernación en la República Argentina, la cambió a los 6, la cambió a 4, la Sí, reelección. sí. O sea, hizo lo que se le antojó Mm. para terminar como con la gente muerta de hambre en la calle. Ujú. Y los militares nos sacaron la libertad Ujú. física, Sí, bueno, porque la de pensamiento no te la saca nadie. bien. Vamos con Con esas algunos. dos Sí. facciones está trabajando el señor Milei. ¿Cuánta gente de esas dos facciones es la pregunta? Pero Y ahora ayer, te voy con algunos hechos también. y ayer hubo un Sí. acto. Ujú. Y esto no es, yo lo hago porque soy apasionada, Sí, pero sí, me sí, empiezo a sí. meter y me preocupa. Sí, sí. Hizo un acto, Victoria Villarruel, que viene de familia militar y Sí. que trae, y acá no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero viste que uno, por la boca muere el pez, Mm. dicen. En un momento Victoria Villarruel dice que habla de Estela de Carlotto, Sí. y uno puede estar totalmente en desacuerdo con Eve, con Estela, Ujú. con las madres, las abuelas y todo, pero lo que no puede hacer es faltarles al respeto. Y Totalmente. en un momento dijo, esta abuelita que no sé qué, no sé cuánto, eh, la voy a buscar a la frase que Ujú. dijo, Busque. y ahí ¿qué le ves a las personas? Le ves el odio que tienen. Y todos sabemos que cuando hay odio, que puede haber sido dolor mal tramitado, yo no quiero Mm. meterme en esos lugares tan personales, pero cuando hay odio sabemos qué sucede y cómo se gobierna. Sí, sí, claro. Bueno, pero hay algunas consideraciones que no me parecen menor. Fíjate que, por ejemplo, si vamos a la década del 70, ¿sí? Eh, desde hace muchos años, desde hace 2 décadas, Ujú. se viene presentando a unos que aparentemente eran buenos y otros que eran los malos, ¿no? Y en realidad ese capítulo, esa década entera de los 70 fue nefasta para Argentina, mires por donde la mires. Empezamos con dictadura hasta el 73, en el 73 al 76 tuvimos democracia, que había grupos terroristas atacando en democracia a civiles, Sí. y después siguió con una dictadura sangrienta, pero digamos, fue una década sangrienta toda Ujú. esa. Tuvimos dictaduras, terroristas, de nuevo dictadura, guerra, o sea, fue una década para el olvido de Argentina, pero la década realmente, si hay una década nefasta de Argentina, yo creo que fue esa. Sin dudas, toda la década entera y hasta el 83. Bueno, dicho esto, de golpe, esto sigue en Argentina aparentemente, esta cuestión, ¿sí? Y fíjate que tuvimos 20 años de gente que también tramitaba odio con los militares, y no todos los militares, eran gente que estuvo de acuerdo Los con... militares de la Argentina son indefendibles. No, no, pero no defiendo a los militares. Quiero decirte, Iva, De la década que vos decís, está justamente. bien, no, 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 pero digo, hay gente que hoy es militar porque Ujú, eligió su profesión ujú. y porque tiene, bueno, es su laburo, lo que sea,
Pero mucha gente también se siente de alguna manera estigmatizada por gente que viene y habla de ese lugar. O sea, para que se entienda bien, Iva, yo quiero llegar a este punto. Yo no estoy ni de un lado ni del otro, me pareció, como te digo, toda una década entera nefasta Nefasta. por gente de uno y otro lado que hizo cosas nefastas, que mató gente, que hizo desastres. O sea, es aberrante todo lo que pasó. Ahora, la realidad es que hubo un espacio político que vino defendiendo esa posición, si se quiere, y de alguna manera reivindicó inclusive al terrorismo, desde algún lugar lo han reivindicado. Esa es una manera de leerlo. Bueno, pero quiero no decir... es necesariamente la realidad ni lo que piensa un montón de otras personas. Bueno, pero digo, a ver, eso fue como un capítulo olvidado de la historia. Esa parte en democracia, donde siguió habiendo terrorismo. Yo no vi a nadie desde el espacio, digamos, que abogaba por esa o quería cubrir toda esa parte negra de la historia, contándolo. Ni siquiera. Lo que quiero preguntarte básicamente Pero es... se entiende a dónde voy, o sea, ¿Sí? eso es real y inclusive se tiende a ocultar hasta en los libros de texto que se les enseña a los chicos, o sea, Pero eso no nos puede pasar, Iva, la historia es toda una. está bien, pero yo lo que te pido cuando nos pongamos a hablar de lo que te pregunto es que hablemos sobre lo que te pregunto, Sí, porque digamos, si nos vamos a lo que cada uno piensa sobre determinadas cuestiones es fantástico, pero sí, nosotros no tomamos, yo sí, no tomo decisiones, a lo sí, mejor sí. vos sí, en unos No, meses. no, 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 pero ¿Sí? digo, Digo, sí, me resulta importante hablar sobre las personas que van a tomar decisiones. sí, Lo que dice Victoria Villarruel sobre Estela Carlotto fue con ese cariz de abuelita buena. sí, Eso es un odio galopante. No tenés ninguna necesidad de decir no, eso. coincido, no hace falta. Y eso, antes de la posibilidad de gobernar, verla diciendo esto, ya sabes, porque ya sabemos, porque ya aprendimos en la Argentina, o quiero creer que ya aprendimos, lo que nos espera si son gobierno. Sí, yo creo que eso es más de Villarroel que de Milei. A Milei no lo veo ahí, sinceramente te digo. Pero es la compañera. Sí, la compañera, pero a Milei no lo veo en esa posición. Y de hecho, si te digo la posición mía, yo quiero que la Ah. historia se cuente completa. Es eso nada más. La historia completa. Que no me cuenten una parte de la historia. Yo quiero toda la historia completa, que los chicos se enteren de toda la historia completa. Ujú, Porque las nuevas generaciones, yo era muy chico cuando vos también, éramos chicos nosotros cuando pasó todo esto. sí. Eh, Yo nací en el y 74. yo nací en el 75. Ujú. Bueno, entonces, quiero decir, éramos muy chicos cuando vimos todo eso. Tengo algún recuerdo de cuando estaba la guerra que escuchaba, no sé, la Sí, radio la y que radio, pasaban los tal informes. cual. Bueno, toda esa historia. Pero no mucho más. La realidad es que ahí hay toda una historia negra y sangrienta, Ujú. argentina, y que se tiene que contar toda. Y yo abogo, en lo personal, yo abogo por esto. Claro, pero Que la historia se cuente toda. no No la una vienen parte a sí, otra contar parte no. toda. Y que no la cuenten que hay buenos y malos. Ahí fue nefasto para toda la Argentina. Y las consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy. Entonces, esto te lo digo como argentino de acá, de a pie, que estamos tratando de hacer algo distinto. Ujú. Precisamente decir, che, esto fue todo horroroso. Pero contemos la historia completa. Y no tengo más para decirte respecto de eso, Iva, porque las declaraciones de Vicky Villarroel, ok, pero yo no me puedo hacer cargo de que ella esté diciendo eso o que alguien lo lea con odio eso que ella dijo. ¿Me Ujú. explico? O sea, yo no me voy a hacer cargo de eso porque no es mi rol. Y aparte yo no digo ese tipo de cosas. ¿Eh? Bien. Dicho esto, Pero sí me parece importante que la historia se cuente completa. bien. Sí. Eso me parece perfecto. Ujú. De todos modos, después entramos en qué es completa, todo, ta. No, todo, ¿cómo Lo que fue? sí no tiene que haber es... ¿Quién hizo qué cosa? Eh, ¿Por qué atacaban civiles en democracia? Ese tipo de cosas. O sea, eso. sí, La la historia historia en la completa. escuela se puede dar Se perfectamente puede dar completa, perfectamente. sin ¿Y, ningún y por qué los inconveniente. militares hicieron lo otro? ¿Qué sé yo? Entonces, nada justifica nada. O Ujú, sea, si vos tenés que acabar con la vida de otra persona, no hay justificación para eso. ujú. O sea, y de hecho, las ideas de la libertad, precisamente lo que ponen en tela de juicio es el derecho a la vida es lo primero que nosotros defendemos. Entonces, si alguien... Es todo muy contradictorio lo del derecho a la vida de Milei. No, ¿por qué? Es todo muy contradictorio el concepto de libertad individual, defender el derecho a la vida. Es todo muy contradictorio. Lo hablábamos con Laura la Sí, semana pasada, con Laura Belingueres. sí. El espacio de ustedes habla permanentemente de la libertad individual como
valor supremo, ¿sí? Un valor que yo amo profundamente, o sea, Claro. que me enamora profundamente, Sí. la libertad individual. Pero también, por suerte, me han educado teniendo en cuenta que no está por encima del otro. No, claro. La libertad es con responsabilidad y Exacto. toma en cuenta al otro, y de hecho por eso se plantea desde el punto de vista de la ciudad de la libertad el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo bajo los principios del derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la no violencia, obviamente, ¿no? Ujú. Bien. Y ahí metiste un montón de cosas que, Claro. a ver, desde lo teórico pueden llegar a ser bastante complicadas de encajar, pero la idea es esto. Hay algo que a mí no me termina de cerrar y a lo mejor me cuesta ponerle el discurso, ¿sí? Sí. Que es lo que hablábamos con Laura y es lo siguiente. El espacio se la pasa hablando de libertad individual, Mm, cero intervencionismo estatal, mm, promulgando y jactándose de que con esto le dan poder, en el mejor sentido de la palabra, al individuo. Sin embargo, a la mujer, si quiere abortar, el Estado se va a volver intervencionista y la libertad individual de la mujer mm. se la va a meter en el bolsillo. Bueno, pero Entonces, ahí sí. hay una contradicción enorme, porque lo que vos no decidís en la vida del otro, en un montón de cosas, en cuanto al cuerpo de la mujer, como Estado, decidís vos qué tiene que hacer la mujer. Entonces ahí ya a partir de ahí hay una gran contradicción. Cuando empiezan a aparecer las contradicciones, es donde uno tiene que empezar a abrir muy grandes los ojos y muy grandes las orejas, Ujú. porque significa que todo eso hermoso, ese discurso, como decimos siempre, que es impecable en la lógica, empieza a patinar. Y si patina, patina la práctica. Es decir, está enmascarando la práctica o la posible práctica. Bien, ahí mira, la ley del aborto ya está aprobada en Argentina y todo lo demás. Sí, lo digo como La un ley de ejemplo, ¿no? interrupción voluntaria del embarazo, Exacto, sí. exacto, ley de interrupción Vamos a voluntaria. decirlo de esa manera más Que es eufemística. correcto, que es correcto. Sí. Bueno, entonces, en realidad lo que pasa ahí, Iva, es. No me quiero meter en esa discusión porque ya está la ley aprobada y todo lo demás. No, pero lo no que sí vamos te a puedo decir ahí, discutir. no por eso, lo que sí te puedo decir ahí es que vos tenés una vida que está dentro de otra vida, que es la de la Ujú. mujer, claramente, ¿no? Y desde el punto de vista científico, la vida empieza con la concepción. Entonces, si está el derecho a la vida, ahí aparece, no hay una contradicción. En realidad dice, bueno, acá hay una vida adentro de otra vida. Ujú. Obviamente que es una discusión que la podés dar forever, pero la realidad es esta: hay una vida dentro de otra vida, Ujú. y si vos la interrumpís, estás en contra de ese derecho a la vida, o estás atentando contra ese No hay derecho a una la ley vida. que dice que no. Una ley que dice que no. Ahora, desde el punto de vista fáctico y científico, sí, porque desde la concepción hay vida, y esto lo dice la ciencia, no lo inventó nadie. Es un hecho científico, un hecho Pero ¿y para qué salen de la las realidad. leyes, José? No, Yo está te bien. entiendo lo que vos me estás Está planteando, bien, está pero bien. ¿para qué se Pero, hacen las leyes si no? bueno, pero por eso digo, pero hay leyes y leyes, ¿no? Ujú. Entonces, hay leyes que establecen que todos los seres humanos somos iguales ante esas leyes, y otras leyes que lamentablemente establecen diferencias de los seres humanos o los ciudadanos ante esas mismas leyes. Ujú. Entonces, lo que se brega desde los espacios de la libertad, de las ideas de la libertad, es que la igualdad ante la ley se dé en todos los casos. Y es esto, es un principio básico. Entonces, de golpe, bueno, tenemos contados, pero una cantidad enorme de ejemplos donde los gobiernos populistas, como el kirchnerismo, siempre va a hacer leyes que va a tener, para un lado, algunos beneficiados y para el otro. Como todos los gobiernos del mundo mundial en la historia del mundo mundial. Bueno, pero no es la tendencia, Iva. De hecho, hoy en ¿No el es la qué? mundo no es la tendencia ¿De quién? del mundo. Hoy el mundo, mira, te digo, no, hablemos de eso, porque hoy el mundo está tendiendo a lo que se llama democracia de stakeholders. Esta es la tendencia mundial. De hecho, Europa hace punta en esto. Dígalo, explíqueselo a Lo los digo oyentes. así muy simple. ¿Qué es la democracia de stakeholders? Vos tenés el Estado, Ujú. ¿sí? Y tenés los distintos intereses de la sociedad, que son los grupos de interés o stakeholders, como le dicen stakeholder porque a veces decís grupo de interés y acá no termina de entender que el grupo de interés es un conjunto en sí. No todo el mundo lo entiende. Entonces, por eso a veces Y lo en citan inglés lo como van a entender stakeholders. menos.
Bueno, pero a veces por eso se cita como stakeholders y a veces se cita, bueno, lo decimos de las dos maneras para que se entienda el concepto. Lógico, hay que entender. Hay que entender. Claro. El grupo de interés. Entonces hay un grupo de interés que tiene un interés por determinado tema, otro por otro determinado tema. Defienden intereses económicos, intereses sociales, intereses individuales, los intereses que se te ocurran. Ujú. Entonces, lo que hace el Estado hoy, este Estado moderno, está planteando precisamente, y estas son las estructuras de gobernanza, que el Estado armoniza esos intereses de los distintos grupos de interés y se trabaja desde ese lugar, no como ahora que vos tenés un Estado, como pasa con el gobierno argentino, por ejemplo, Ujú. que esto ha sido histórico, y siempre hemos tenido un sesgo populista en Argentina, donde desde el propio gobierno se toma partido por algunos grupos de interés en contra de otros. Y eso no puede pasar desde el gobierno. Pero esto es histórico y va a seguir siendo así toda Pero la tiene que fucking cambiar. vida. No va a cambiar con Milei. Milei está gobernando para quiere gobernar para una determinada gente. Bueno, sí. De hecho, en contra de los montoneros, de los que fueron montoneros. O sea, ya está diciendo para Sí, quién quiere pero gobernar. no. Milei tiene... A ver, yo lo que veo de Milei es que él está planteando un Estado en el cual se plantea la igualdad ante la ley, y precisamente es este modelo que te digo de gobernanza en el cual los distintos grupos de interés tienen igualdad ante la ley y tienen que generar los propios acuerdos entre los distintos intereses. De hecho, así funciona el mundo. Por eso, de golpe se sorprenden de las democracias desarrolladas. Bueno, las democracias desarrolladas funcionan así. Acá tenés todo el tiempo... Siempre representan intereses, José. Siempre... En los mejores países del mundo, los gobiernos Sí. representan intereses. Sí, pero Fáctico, hay... Bueno, absolutamente fáctico lo que estoy diciendo. Pero en realidad hay países que no representan intereses y toman... No, en serio. Tenés gobiernos que tienen un sesgo... No existe ningún país cuyos gobernantes no representen intereses. No hay. La política es eso. Estamos de acuerdo. Pero tenés democracias, por ejemplo, como te vas a Europa, tenés algunas democracias parlamentarias donde los parlamentos son muy fuertes, que esos Sin intereses duda. están de manifiesto de una manera muy clara, muy Sin transparente. duda, sin duda. Y son genuinos esos intereses. Y de última hay países en donde esos intereses a los que se ayuda y a la otra parte que no se la ayuda tanto, se la contiene de una manera mucho Sí. más amorosa, considerada, Bueno, de eso se trata. republicana. De eso se trata. Bueno, ¿no? Pero lo otro existe y existe. pero fíjate lo que pasa, por ejemplo, en la democracia europea, que es un modelo interesante, que Ujú. también lo aplican en Chile. Ujú. Ellos han generado un modelo de lobby, ¿sí? En el cual el Parlamento, vos si querés hacer lobby, vas y te inscribís como Ujú. lobista en el Ok. Parlamento y llevas, o sea, va tu organización, la Cámara, lo que sea, o sea, la gente no se representa a sí misma de manera individual, sino que se representa a través de las cámaras de representación, de organizaciones, etcétera. Entonces, Ujú. van a los parlamentos, se inscriben en los parlamentos, muestran de dónde se financian, Ujú. o sea, que muestran sus balances, y presentan a quién es el lobista. A partir de ese lobby que hacen esas personas en esos parlamentos, tienen la posibilidad de que si hay algún gobernante, como decís vos, o mejor dicho, algún político que está en ejercicio, que puede ir en contra de un interés de la Cámara que ellos representan o de la organización que ellos representan, le pueden pedir audiencia, no se las pueden negar, esto es por ley. Y a partir de eso se publica y es totalmente transparente el diálogo y yo todo. te escucho y así lo voy a decir al aire. Lo amo profundamente. Sí. Estamos con serios problemas acá. Ya lo Mucho sé, más ya abajo lo sé. Bueno, de por todo eso, eso hermoso que este vos estás debate diciendo. vos me das el debate y yo te doy Entonces, respuestas. Pero, ok. ¿sabés qué me preocupa a mí, Iva? ¿Qué? Me preocupa que tenemos 50% de pobreza, que tenemos 60% de chicos pobres, que tenemos serios problemas para el desarrollo humano. Entonces, hoy se sigue discutiendo si en la década del 70 pasó esto o aquello. ¿Está? Pero a mí me preocupa lo que tenemos ¿Cómo no hoy. va a estar? Te entiendo perfectamente. Voy a No lo lo puedo fáctico. creer. Voy a lo fáctico. No o sea, puedo creer. Seguir generando odio, enojo, hablando de No. lo que ya pasó hace 30 años, donde recién No tiene estamos sentido, saliendo Iva. todavía hay madres que no saben dónde están los hijos. O sea, es como, basta, chicos. Sí. Basta, chicos. Bajo a Bueno, Chacabuco. estamos de acuerdo. ¿Se entiende esto? O sea, vos me planteás el tema, yo te tengo que dar una respuesta Sí, porque por corresponde. supuesto, por supuesto. Ahora, lo que me preocupa a mí es esto, y me preocupa, por ejemplo, una ciudad como Chacabuco, te doy otra preocupación que tengo, y Argentina mismo,
no ha hecho en estos años las inversiones en infraestructura necesarias. Entonces tenemos dos componentes. Que si Argentina hoy tiene la posibilidad de crecer, porque se abren los mercados y salimos al mundo y tenemos la posibilidad de que se liberen las fuerzas de la creatividad humana y que podamos ir realmente por crecer, en serio, no vamos a poder crecer al más del 2,5% anual. Entonces, estamos en un serio problema porque tenés limitaciones de desarrollo humano, limitaciones de infraestructura, con lo cual eso limita el crecimiento y esto implica que, a diferencia de lo que pasó en 2003, y ahí te voy a marcar una diferencia con lo que me decías antes, la convertibilidad explota en el gobierno de la Rúa, no explota en el gobierno de Menem. Lógico. ¿Quién dejó la bomba? Menem, claramente. Por supuesto. Bueno, entonces, el primer gobierno de Menem... Lo pudo hacer porque él zafaba de eso. Exactamente. El primer gobierno de Menem hizo los deberes como correspondía, achicó el déficit fiscal, todo lo demás. En el segundo gobierno, las tentaciones peronistas lo llevaron a donde va siempre. Las tentaciones humanas. Sí, humanas. Bueno, pero en general, si vos vas a la Argentina, la tentación, no sé si es peronista, radical, o sea, pero de hecho Alfonsín también la tuvo, la tentación de emitir guita a lo loco. La tentación del poder es... Bueno, pero siempre terminan sucumbiendo. Les pasa a todos. Les pasa a todos. Entonces, terminan sucumbiendo a esto de imprimir billetes a lo loco y creer que con eso van a cubrir los déficits que tienen. Sí. Entonces, lamentablemente, lo que terminó pasando en la época de Menem, que no podía emitir, se terminó endeudando, terminó generando ese déficit fiscal que no iba a inversión productiva, sino que el déficit fiscal iba a la ineficiencia del Estado, cosa que es lo peor que se puede hacer. Y cuando la agarra de la Rúa, que de la Rúa venía para un lado o para el otro, no sabía bien qué hacer, porque estaba así como en el programa de Tinelli. Quiero decir algo, ¿viste diciembre de 2001? ¿La película? Sí. No, no la vi. Por favor, mírala. La voy a mirar. Y tenía un grupo de hijos de puta alrededor. Obviamente. Nunca faltan. La ves y te vas a morir. Está basada en el libro de Bonazo, de Miguel Bonazo. Cómo se rifaron la Argentina, cómo intentaban ver quién, mirando por televisión, todo lo que estaba pasando en la calle, los muertes. No, una cosa... Sí. Buah. Bajo un segundo. Bueno, pero está todo eso y le explotó, obviamente, a De la Rúa. Entonces, no fue el problema de la convertibilidad. ¿Se entiende? La medida de la convertibilidad fue una medida que estabilizó a Argentina y eliminó la inflación. No estoy de acuerdo, pero no lo vamos a discutir. El problema fue la ineficiencia que, como siempre, le terminaron metiendo al Estado con el déficit y todo lo demás. Ese fue el problema, no la convertibilidad. No existía respaldo del peso para que sea paridad dólar-peso 1-1. No existió nunca. Ahí está la irresponsabilidad del Estado. Pero en el momento que se implementó, sí, después no había paridad. 2 meses duró. Y teníamos para 2 meses. Dale. Bueno, si no te sacan toda después la plata. Un día te traigo números. No te cierran todos los bancos. No pasa eso. Bueno, pero eso pasó, por eso te digo, una década después, cuando se implementó como correspondía. Después sí, una década después empezaron con los vicios históricos. Teníamos para 2 años, para sostener los 2 años y se nos caía todo a pedazos. Y lo sabíamos todo, no sé qué pasó. Bajo un segundo de Chacabuco y en algún momento charlando con Laura le pregunté qué servicios privatizaría en Chacabuco, si ella privatizaría alguna cosa en Chacabuco, y me dijo que lo primero que privatizaría, más allá de que sabe que tendría que estudiar, ver los números y todo eso, sería el Corralón. ¿Por qué? Porque históricamente es un lugar donde hay corrupción, donde se hacen mal las cosas, donde la gente, esto es lo que explicaba Laura, la gente no trabaja, se esconde, falta... se rompe la maquinaria. Se rompen las máquinas. Más de lo común, más de lo normal. Tenemos razón. Ayer, en otro medio, le hacen una nota a Alejo Pérez, candidato a intendente por Juntos por el Cambio. Sí. Digo, pues yo ya no sé cómo se llaman. Y dijo, creo que hay que descentralizar los servicios públicos y otros tercerizarlos. Lástima que no lo hicieron antes. En estos 8 años Le hubiese estado pregunto bueno. si usted cree que están marcando agenda. Nosotros sí, claro, estamos marcando agenda. Que les están un poco explicando a los políticos cómo se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Yo te voy a explicar así, le damos más letras. Más productivamente. Te cuento más. Que estén limpias las calles, que no se nos vaya la plata donde no se nos tiene que ir. Te cuento nuestra propuesta para el Corralón. De hecho... o sea, cuando Laura te habló de tercerizar o de escindir el Corralón de lo que es el municipio hoy, ahí hay una serie de pasos. No es que lo escindís y, bueno, arréglense. Obvio. Primero, capacitar a las personas, porque para nosotros el capital humano es muy importante. Y por eso te digo que primero capacitar a esa gente que está ahí,
van a tener la posibilidad de trabajar, de tener una empresa y se capacitan para gestionar esa empresa que va a ser la que le va a dar servicios al municipio. Bien. Entonces, como te decía, como lo venimos diciendo desde el primer día, nosotros sabemos la fragilidad social que tenemos en Argentina, la fragilidad social que tenemos en Chacabuco. Entonces, claramente no se puede sacar gente por la ventana del municipio. Hoy el municipio está recontra sobredimensionado. Correcto. Hay que achicarlo, esto es una realidad, hay que achicarlo, pero esto no se hace de hoy para mañana. Esto es se los deja en la calle con el Exactamente. mirando al norte. Esto es un proceso en el cual se va generando desarrollo y actividad en el sector privado con empleos de alta calidad y bien remunerados. A esto apuntamos nosotros, por eso te hablaba de la infraestructura, la falta de inversión en energía que tenemos en Chacabuco, la falta de inversión en gas, en energía eléctrica, La falta de etcétera. inversión, punto. Punto, la que quieras. Exactamente, bueno. La falta de inversión. Entonces, Pum. eso a mí me preocupa porque nos limita en el crecimiento privado. Entonces, el hecho de tener limitaciones en el crecimiento del Nos sector preocupa a privado muchos. hace que la migración del sector público al sector privado sea muy lenta, con lo cual la carga se sigue haciendo pesada durante más tiempo del necesario Del para el sector sostenible. privado, que el sector privado tampoco puede crecer al ritmo que debería crecer. Entonces, ese cuello de botella preocupa y preocupa bastante. Ahora, respecto del corralón, yendo puntualmente a esto, se capacita a la gente, se trabaja se puede generar una cooperativa, lo van a decir ellos. Una cooperativa o una sociedad anónima, lo que quieran. O más de una empresa inclusive, porque sería interesante que haya más de una empresa que compitan entre sí. Bien. Eso es lo más saludable que podemos tener. Sí. Porque si no tenemos un monopolio y los problemas con los monopolios a veces, y sobre todo los monopolios que dependen del Estado o que están en íntimo contacto, digamos, comercial con el Estado, municipio. terminan siendo también siempre problemáticos. Entonces, si generamos distintas empresas que presten servicio en distintos puntos de la ciudad o con distintas especializaciones, puede ser también, depende del caso, podríamos generar un círculo mucho más virtuoso con gente capacitada y gestionando esas empresas. Escúcheme. Sí. Siempre y cuando, estarás de acuerdo conmigo, la empresa, por ejemplo, de recolección de residuos no sea del que gobierna, como era Manliva con Mauricio Macri. No. ¿No? Eso no, porque de hecho... Porque si no estamos en la misma. Por eso Iva, la propuesta es, primero hacemos una auditoría del municipio, situación en la que encontramos el municipio. Empezamos a implementar la ISO 37001, que es una norma anticorrupción, antisoborno, en la cual todo ese tipo de cosas se transparentan, por eso trabajamos por la transparencia, y este es el primer eje en el que trabajamos, junto con la digitalización. Después, la conformación de esas empresas va a ser transparente. Bien. Con lo cual, por eso son los pasos, y no es que esto se da de un día para el otro. Esto lleva un montón de trabajo. No, te iba a decir eso. Trabajo a mucha José, conciencia. Se necesita mucha gente preparada para trabajar en el municipio que vos tenés en la cabeza. Sí. ¿Lo sabés? Sí, claro. Mucha gente preparada. Sí. Bien. ¿Tenés ese equipo? Tenemos ese equipo, y te explico cómo va a ser ese equipo. De hecho, algunos cargos los vamos a concursar. Enhorabuenísima. Sí. Lo vamos a concursar porque queremos que los mejores ocupen esos cargos. Necesitamos que estén bien remunerados, si no nadie va a querer venir a esos cargos. Lógico. Por otra parte... Porque además hay mucho laburo para hacer. Sí, totalmente. Entonces tiene que estar bien remunerado. Sí, exactamente. Tiene que estar bien remunerado porque es un gran trabajo el que hay que hacer. Y que se destinen completamente a la actividad pública para resolver todos estos problemas ya históricos que tenemos de hace muchos años. Entonces... este trabajo, por eso digo, en muchos casos vamos a concursar los cargos, en otros le vamos a dar, por ejemplo, el área de producción. Hoy tenés un área que no sé, se llama de producción, desarrollo económico. De producción. Así. De producción. Bueno, esa área de producción hoy es como un área poco activa en cuanto a que hacen algunos trámites, pero hay poca actividad de producción y sobre todo es poco proactiva respecto de los sectores que debería estar de alguna manera asistiendo. Entonces, me reí porque es una palabra de Julián Domínguez. ¿Proactiva? No, está bien, pero la proactividad... Claro. Sí, pero no importa, es una palabra de castellano. Si la usa Domínguez, buenísimo, la usamos nosotros también. También, no pasa nada. Castellano. Me reí por eso, necesité explicarte, sí. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo ahí es que la producción no quede como una secretaría, sino que haya direcciones, una de agro, otra de comercio y servicios y otra de industria. Bien.
y que los representantes, o sea, los funcionarios que estén en esas direcciones, los pongan directamente los sectores. Que los elijan los sectores, a quién va a estar ahí. Los sectores representados por esa secretaría Claro, o esa dirección. alguien Me que parece los represente a fantástico. ellos, que se sientan representados Sí, por esa que los persona que ellos quieren poner industriales, ahí. que aparte vos decís acá industriales y es difícil en Sí, Chacabuco sí, decir sí. Bueno, los pero industriales. este es el desafío que proponemos, Ujú. porque de esa manera, o sea, va a haber alguien que represente, que lo va a poner la propia industria, no lo pongo yo, o el propio comercio y servicios o el propio campo. Ujú. Entonces, No corremos el riesgo ahí, por ejemplo, ¿no? En la dirección de industria, que alguien de Ardión, o Ardión, no sé cómo es, ponga gente y que esa gente le haga lobby a Ardión. lo que nosotros pretendemos es que... Esto es un riesgo, ¿no? No, está bien, pero no es que le vamos a preguntar a una sola empresa. No, A en todas las cada empresas, una. a todas las industrias, le vamos a Ujú. decir, bueno, ¿quién los representa? Que definan ellos quién los representa. Y a partir de eso, desde el municipio pretendemos apoyar a que las propuestas que tengan desde industria estén todas atendidas, porque si Y no de va a saltar. golpe se te puede armar, lo estoy pensando con vos, no sabía Sí, que esta era la sí, idea tuya y de sí. ustedes, de golpe se te puede armar un sindicalismo interno, ¿no? Entonces, hablando de eso, Javier Milei, Se puede armar un sindicalismo es interno. que se te va a armar un sindicalismo Bueno, interno, pero en definitiva, sin duda. bueno, pero en En cuanto se definitiva, vean los intereses que se juegan ahí, se te arma un sindicalismo adentro, no lo sacas más, no sacas más. bueno, pero en realidad no es que tampoco va a quedar fija la persona que esté, con lo cual puede ir rotando de acuerdo a los sectores que vaya representando. Ujú. Entonces tampoco no queremos que nadie se anquilose ahí en el lugar, sino Bien. que como es potestad del intendente puede ser un cargo rotativo en el cual un año está uno, otro año está otro. Tenemos que diseñarlo bien con la Sí, gente de claro. cada sector para que haya una representación honesta, transparente y que atienda a los intereses de todo el sector industrial, de todo el sector de comercio y servicios, de todo el sector agro. O sea, no nos sirve que alguien se sienta representado y el resto no, porque precisamente atentamos contra este principio que pregonamos todo el tiempo, que es la igualdad ante la ley. Con lo cual, estas cosas, como vos bien planteás, pueden pasar, pero también hay soluciones para eso. Y no nos olvidemos que siempre va a estar, por otra parte, esto de la ISO 37001, que hay que dar respuestas a esa transparencia, porque eso está auditado externamente. O sea, no es que es una norma que la implementamos y que nadie sabe que se está aplicando. Lógico. Está auditado por una tercera parte. Con lo cual, obviamente que vamos hacia un esquema de municipio mucho más complejo del que tenemos hoy, Sí. con mucha más complejidad, pero al mismo tiempo con muchos controles cruzados que tienden a evitar que pasen cosas indeseables. Yo creo que va a ser muy complicado implementarlo, pero que a futuro va a ser mucho más sencillo, Esa es la idea. ¿no? O sea, es complicado implementar, es complicado, como decía Einstein. Vos romper un prejuicio es más difícil que romper un átomo. Sí, claro. Ahora, Una vez que lo armes y todo, yo creo que, sí. que cuando están las cosas claras se funciona mucho más, Exactamente. mucho más fácil. Exactamente. Vamos también a una representación de instituciones muy potente, en el cual le vamos a dar mucho espacio a las instituciones, queremos escucharlas a todas, Ujú, porque tienen por supuesto. representación real en la sociedad. Y todas las instituciones que estén formalizadas y, como te decía, que tienen representación real en la sociedad, vamos a estar muy atentos a las inquietudes que traigan, porque ese va a ser la interlocución, si no, Y si se a gobierna título para individual es imposible. pero ¿y si se gobierna para Exactamente. todos los sectores? Exactamente. Con lo cual, este es el esquema que planteamos, es un esquema complejo, que Ujú. a futuro, una vez que logremos instalar esto, que todos empecemos a pensar con esta lógica, probablemente dentro de algunos años, no va a ser algo Inmediato, así, lógico. obviamente, pero esa transformación cultural que estamos planteando Ujú. va a dar muchos beneficios y sobre todo a quien le toque gobernar el futuro va a ser mucho más fácil que lo que nos va a tocar a nosotros en esta ocasión si nos toca. José, Javier Milei captó la atención del sindicalismo por un sugestivo guiño que dio sobre las reelecciones indefinidas. Dice el candidato libertario, pasó a rechazar los mandatos gremiales perpetuos, Ujú, a tolerarlos luego de reunirse con el líder de UOCRA, Gerardo Martínez. ujú. Bueno, Ya sé, vos no te puedes hacer responsable de no puedo Milei. ser responsable de eso. No, Iván. Es como decimos, mira, en el espacio de la libertad. Sí, no me lo estás defendiendo mucho a Milei hoy. No, es que, a ver, yo defiendo las
posiciones que tiene Milei respecto de lo que nos beneficia a todos, al conjunto de los argentinos. O sea, que vos decís, che, bueno, acá hay un beneficio en general que podemos percibir para todos. Ahora, Sí. o que en general tenemos un beneficio cuantificable, que vos decís, bueno, esto realmente lo vemos bien. Ahora, esto de la perpetuidad, ya sabemos que no funciona. Y no me importa. Si yo tengo que debatir esto con Javier Milei, lo voy a debatir, porque de esta manera se construye. O sea, no podemos construir siendo obsecuentes. ¿De qué manera construimos siendo obsecuentes? Ya los gobiernos obsecuentes han existido a través del tiempo, ¿sí? Con gente que ha practicado la obsecuencia de manera irrestricta, y lo que terminó pasando fue la realidad que tenemos hoy. Entonces, ser críticos, tener pensamiento crítico, es lo que nos ayuda a construir. ¿Qué opinas del sindicalismo y del funcionamiento de ATE en Chacabuco? Bueno, el sindicalismo... ATE y STM. Sí. Bueno, en general... Calarco Fadel, hace sí. 50.588 años. Claro, bueno, es el problema que tiene no solamente el sindicalismo de Chacabuco, sino a nivel nacional, a nivel provincial. O sea... Y hago una diferencia entre Fadel y Calarco porque Fadel es un hombre que tiene sentido común, que espera los tiempos, digamos, que es mucho más respetuoso de lo que está pasando que un Calarco, por ejemplo. Por eso digo, a mí me encantaría que haya rotación. Por más que aleguen esto de la experiencia, que no tiene experiencia, alguien o que tiene o que no, todo lo que sea, porque siempre se alega eso. Hay uno que está porque tiene experiencia. Para quedarse uno alega cualquier cosa. Pero si vamos a eso, pero aleguemos lo que sea. Bueno, pero el anquilosamiento en los lugares realmente hace daño. En los lugares de poder, en los lugares de influencia, hace mucho daño. ¿Sí? Entonces, bueno, estas cosas tienen que cambiar. Sí, claro. Ya sabemos que se pierden, llega un momento en que se pierden, no están acá, no están en la realidad, no ven, no sienten, entonces no sienten el dolor de la gente, no sienten las necesidades de la gente, no lo sienten. Porque quedan, entonces no modifican. Sí, quedan en una burbuja Total. aparte y bueno, sí, Yo creo que te lo conté alguna vez y lo vuelvo a contar para que cuando hablamos de esto no sean solo palabras al viento, sino que sean, como decís vos, ejemplos fácticos, ejemplos pragmáticos. Hace como casi al final de la pandemia, estábamos saliendo, ¿viste? Ahí creo que el 2021 fue, que se empezaban como a abrir un poco más los espacios. Y bueno, por X razones, yo tuve una charla con Alejo Pérez en el municipio. La oficina de Alejo, que era secretario, estaba adelante de la del intendente, pero a su vez tenía una puerta detrás de donde estaba sentado Alejo y otra puerta al costado. O sea, tenía 3 puertas. La del intendente y 2 más. Más la de la gente. 3. 4 en realidad. Cerrada la del intendente, obviamente, y después 3 puertas más. Que entraba y salía gente todo el tiempo. Yo no te puedo explicar que ese chico... no había manera de que trabaje o que pudiera estar con algo y dedicarle el rato que necesitaba para que eso saliera adelante. Las veces que le golpearon la puerta, se la abrieron, se la cerraron para que firme. O sea, el Estado monstruo, ese, el burocrático, el torpe, el de papel, hay que prenderlo fuego. Era una cosa que era... Y le digo, ¿vos trabajás así todas las mañanas? No, me dice, es imposible. O sea, reconociendo, esto es... Y hay que firmar, porque si no firmás, trabás un montón de cosas. Pero le digo, ponete una persona que haga tu firma y vos laburás, porque no hay manera sino... O sea, el Estado es un elefante y tiene una burocracia estatal de lo peor que tenemos en la República Argentina. Te abro un paréntesis ahí. Imagínate qué validez, o sea, cuando alguien firma, y porque no tiene ni siquiera el tiempo de ver lo que firma, porque esta es una realidad. Por eso también existe la corrupción y todo, y a veces termina implicado un dirigente, digamos, o alguien que nada que ver porque firmó y no, che, ¿está todo bien esto? Sí, claro, está todo bien, y el tipo firma. Bueno. Tal cual. Porque es así, no tiene el tiempo de ver qué es lo que está firmando y demás. Entonces, en realidad, vos fíjate que ahí vale la pena empezar a ver, como por ejemplo, pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, hoy está esa estructura en la cual vos tenés, y probablemente estoy tocando alguna legislación, esto que te voy a contar, pero es lo que pienso. Entonces, hay hoy tienes una estructura verticalista que el último que firma es el director, el secretario, etcétera. Bueno, ¿qué pasaría
si vos tenés funcionarios capacitados, como pasa en el Kaizen, ¿sí? En el método del Kaizen, que es el método que usa Toyota, por ejemplo. O sea, cada uno es responsable de la parte que le toca, y si alguien detecta que hubo un error en la cadena de ensamblaje, ese alguien que detectó el error lo corrige, ni siquiera se lo indica al otro. Pero en general los controles, como la responsabilidad de cada uno, los controles ya son tan finitos que generalmente no pasa eso, que el que sigue tenga que remediar un problema que se generó antes. En general, como cada eslabón de la cadena es responsable por lo que le toca, y no es solamente un visado, es hacerse responsable, bueno, ahí empiezan a cambiar las cosas. Con lo cual, si vos tenés que en vez de estar la firma del último individuo que estuvo ahí, tenés una que de hecho estaban las firmas de cada departamento y todo lo demás, pero digo, si tenés la responsabilidad por lo que se está haciendo, responsabilidad penal y todo lo demás, bueno, ahí probablemente, y si vamos a un sistema digital donde esa firma esté digitalizada, con blockchain, como tiene que ser, bueno, probablemente las responsabilidades también sean otras. Sin duda. Y se pueda trabajar de otra manera con otra agilidad. Hay una cosa que a mí me gusta Sí. de la libertad De nuevo, avanza. esto también va a llevar tiempo hacerlo. Bueno, no es de un día para el otro. El tema es, cuando yo te digo que vas a necesitar mucha gente, Sí. me refiero a que vas a tener que tener gente en el municipio saneándolo, Sí. pero también tienes que tener gente en la calle construyendo. Bueno, ustedes no tienen políticas públicas, ponele el nombre que vos quieras. Ujú. Acciones, hechos, Sí. hechos, Sí. realidades, Sí. construyendo hechos. Sí. Tránsito, Temón. caótico. Sí. El otro día lo hablábamos con Alejo Pérez, candidato a intendente por Juntos por el Cambio, y yo le decía que teníamos una realidad en Chacabuco que era, y agregame o sacame variables que veas que no veo y decime cuál es la mirada de ustedes. Yo le planteaba que tenemos la ciclovía, Sí. tenemos las motos que no pueden estar dentro de la ciclovía y tenemos los autos que están estacionados del otro lado. Sí. Con esa realidad, la cinta de circulación se reduce. Se nos reduce. Y nosotros nos hemos jactado siempre de tener las calles anchas. Sí. Bien, digamos, ahí hemos reducido el lugar de paso. Sí. Ni te cuento si entre esas tres variables que te dije, en vez de ir un auto, va una camioneta. Un Amarok, por ejemplo. Una RAM. Una RAM, que son, decís, Una bestia. ¿qué pasó? Bueno. Sí. Y si a todo esto le agregamos, con vos lo hemos hablado con todos y estamos todos de acuerdo, que la Argentina exige responsabilidad política, responsabilidad de los medios de comunicación y responsabilidad nuestra. Si a esto le agregamos que subimos al auto y que el celular sigue siendo la extensión de lo que era en tu casa cuando estabas sentado en una silla o la extensión de lo que era en tu oficina cuando estabas trabajando, es decir, continuamos con el celular adentro del auto, al único lugar donde podemos ir es a donde estamos yendo, que es teniendo 3, 4 choques por día. Sí. No vamos a mejor. No, vamos a ir cada vez a peor. Sí, esta semana hubo una seguidilla. La semana anterior también. O sea, te lo digo yo que estoy todos los días y el otro día Alejo me dijo, bueno, pero han disminuido. Ni entré porque me caliento. No disminuyen nada. Aumentan cada vez más. Lo que pasa es que como no hay estadística, todos pueden decir sí, no, sí, blanco, negro, azul, rojo, amarillo. Ahí está ¿Qué hacemos con el tránsito en la ciudad de Chacabuco que está caótico? Sí. Bueno, básicamente imagínate que esto que decías vos, no hay estadística. Nosotros proponemos crear un centro de estadística, segundo eje estratégico de propuestas. Es fundamental, se gobierna con datos. Entonces, hoy no tenemos datos. ¿Dónde están los lugares de mayor accidente de tránsito? O sea, en algún momento me acuerdo... Pero José, antes de que vinieras vos, lo estaba leyendo. Uno de los lugares, una de las intersecciones más chocosas, le mando un beso grande al Choco, Ferraro, más chocosas de Chacabuco es la esquina de Avenida La Madrid y Pueyrredón. Sí. Tortazos se han dado ahí. Sí. ¿Ubicás? La Madrid y Pueyrredón. Farmacia Nova, sí, la ahí. esquina. Sí. Ex Farmacia Nova, está más bien. Sí. Cambios en una intersección donde hubo varios choques en Chacabuco, es la nota, y lo que hicieron fue cortarle el pasto al... Sí. Y poner un cartel que dice que no se puede girar a la izquierda. Sí.
Bueno, también le mando un saludo al Choco, que esta semana se cumplió aniversario de la desaparición física de Cardenal. Ujú. Así que Un abrazo, un para abrazo todos. para todos. Bueno, básicamente iba en lo que es tránsito, Ujú. obviamente que hay un déficit tremendo. Yo me acuerdo que en algún momento se había contratado a alguien del ACA, a un especialista del ACA, un técnico. Le estoy mostrando a José, léelo, por Sí, favor, José. En el dice diario de hoy, esto página te invitamos 7, a creo la que es. reflexión. Sí, bueno, pero con reflexionar solamente creo que no alcanza. En algún momento se había traído algún técnico del ACA, acá, que bueno, que también lo que planteó en ese momento, ya hace unos cuantos años, Sí, me acuerdo. la falta de datos. Me Dice, acuerdo. acá no tenemos datos, toman medidas a la Bartola, ¿viste? Te ponen un lomo de burro en algún lugar, que después hay gente que se ha roto la cabeza porque se chocó Sale el lomo de volando, burro, sí. sí. A veces no están señalizados esos lomos de burro y creen que los lomos de burro son la solución a todo. El otro día me sorprendí inclusive, de ver. ¿Gratamente o No, no, ingratamente? no, 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 vos es que Nunca te sorprendes gratamente en es, Chacabuco. es ¿O es increíble. difícil? Bueno, pero el otro día estaba circulando por el sector industrial planificado, ¿sí? Y de golpe hay lomo de burro en el sector industrial planificado. Hay camiones cargados ahí. ¿Hay necesidad de poner un lomo de burro en el sector industrial Y había que hacer planificado? alguna cosita. ¿Vos te das Había que cuenta? hacer algo. O sea, entonces ahí te empezás a preguntar, che, ¿esto para qué lo hicieron? Algunos te dicen, no, lo hicieron porque levantaban tierra a los vehículos. Busquemos otra solución. ¿Un lomo de burro? ¿O están justificando obra pública por otro motivo que no quieren contar? O sea, ¿cuál es la, ¿Cómo es? ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Entendés? Porque por un lado está como que, nos preocupamos por los transeúntes, por la gente, por el tránsito, pero siempre es obra pública. Y justamente la obra pública es donde hay mayor corrupción. No Entonces, estamos, y no claramente, se resuelve el no problema. estamos solucionando el problema de tránsito. Exactamente. Tu idea, Bueno, la idea de la Avanza Libertad, la en libertad primer, avanza. en primer lugar es obviamente trabajar en datos, pero con los datos, mientras tanto, sigue habiendo accidentes hasta que se generen los datos. Hasta que Ujú. tengamos datos contundentes, como para decir, che, mira, está pasando esto y tenemos que corregir esto y aquello y encontrar oportunidades de mejora, eso lleva tiempo, Sí, construir datos. correcto. Por eso te Entonces, decía hoy que es como, me encanta el saneamiento de la intendencia, pero mientras tanto hay que hacer, hay que hacer, hay que claro. hacer. Bueno, y ahí nos va a tocar trabajar, obviamente, en primer lugar, con educación vial. O sea, porque. No sirve la educación No, ya vial. sé, pero. ¿En qué sentido no No, sirve? sí. Los chicos, Sí, y si no estás de acuerdo conmigo me lo decís, sí, nuestros hijos sí. salen del colegio y del jardín, en las distintas etapas educativas, con una conciencia absoluta de lo que está mal. Sí, Te dicen, mamá, cruzaste el semáforo en rojo, mamá, estacionaste en línea amarilla, sí, mamá, sí, papá, Tito. sí. Nosotros cuando éramos chicos también sabíamos lo que Sí, estaba bien y lo que estaba mal en el sí, sabíamos sabíamos que sí. pasar un semáforo en rojo estaba mal. Entonces, Pero no es solamente la educación vial. Ahora te comento de todo grande, sí, no sé qué pasa, sí. no sé qué pasa. Que la gente pasa los semáforos en rojo, Sí. que la gente doble en Bueno, falta la falta de controles. Pasa eso, ¿no? Entonces, por un lado tenés todo lo que son las normas de tránsito, conocerlas, la educación vial, pero no la educación vial para rendir el examen, sino la educación vial en serio. Y después el cumplimiento de esas normas de tránsito. Hoy, a ver, vos ves acá todo el tiempo, en Chacabuco, por ejemplo, ponen la ciclovía. Sí, Que hay mucha gente que está de acuerdo, otra gente que no. sí. Los comerciantes están recalientes mucho Sí, claro. con la ciclovía. Otro, Sí, bueno, claro. tenés un popurrí de cosas increíbles. Bueno, evidentemente, lo que pasó con la ciclovía es que se implementó como un proyecto marketinero y lamentablemente, y probablemente hay mucha gente que se ha visto beneficiada por la ciclovía, los chicos cuando van a la escuela, ese tipo de cosas, seguramente está pasando y es positivo. Ahora, ahí de nuevo faltaron datos, faltó estudio. ¿Dónde se va a hacer esta ciclovía? ¿Cómo se va a hacer? Porque las ciclovías, cuando vos vas a las ciclovías que están dentro de lo que es digamos, podríamos decir un proyecto en serio, no te limitan el estacionamiento de aquel lado. Porque pasa eso que decís vos, te dejaron la calle angosta Con y mucho más riesgo de con mucho más accidente. riesgo de accidente y todo lo que pasa. Bueno, cuando vos ves en otros lugares donde han hecho ciclovías, en otros, sobre En todo otras países ciudades. donde realmente se usa mucho la bicicleta, Sí. las ciclovías tienen un lugar específico y van por lugares específicos Ujú. y Un en general, recorrido específico de la ciudad, pero que no exactamente, está exactamente. Y con... además generalmente están
protegidas por los autos estacionados al costado. Ajá. Fíjate que esto es bastante común en, Ujú. en los lugares donde está puesta la ciclovía. Vos la ciclovía la tenés vereda, auto estacionado, calle, auto estacionado, ciclovía, vereda. Entonces hay una prioridad de dónde está la ciclovía, cómo, etcétera. Bueno, acá en realidad se hizo una ciclovía anchísima Sí, súper ancha. porque daba justo a la brea ahí de la división del cemento, no sé por qué lo pusieron así. Sabemos. No sé. No sé si ellos saben tampoco. Entonces, probablemente, y esto es un proyecto ya, por eso te decía que es marketinero el que se hizo, es un proyecto mucho más grande, un proyecto diferente, donde la ciclovía probablemente se coma algo de la vereda. ¿Está? Sí, claro. Algo hay que resignar. O Y, sea, pero, y sí. si vos Pero querés hacer una hay ciclovía algo en muy serio, importante. seguramente vas a tener que resignar algo. Entonces, quiero decir, para volver al tema, tenés el tema de la educación vial, el tema de la infraestructura, cómo se hacen las cosas, tenés el tema de los controles. Hay algo de lo que nadie habla, Juan, Sí, José. sí, Y es, en algún momento lo pasaste, pero lo pasaste medio por arriba. Y es el recorrido. sí, Digamos, Chacabuco se está volviendo una ciudad pesada para circular, claro, torpe. sí, sí. El otro día miro así, cuando uno sale de la Pero bueno, locura en a la que esto me anda, refería con la miro así infraestructura. y digo, arranco la cuadra, tengo 878 autos adelante, Sí, uno va a 20, el otro va a 80, el otro lo quiere pasar por la derecha, el sí, otro viene la moto, que no va por la ciclovía, sí. viene la bici, el otro está estacionado. Está torpe, es una ciudad que está ¿Querés que te cuente por qué pasa pesada. eso? ¿Por qué? Porque, porque nunca se... No está nunca se... planificado el tránsito. Exacto, No está exacto, planificado. Pero fíjate lo que pasa acá. exacto. Vos a las 8 de la mañana habrá pico, ¿no? Sí. O antes de las 8 ahí, que está todo el mundo llevando a los chicos a la escuela Ujú, y todo lo demás. Si vos mirás las avenidas, no anda nadie. ujú. Las avenidas son las vías, Ordenadores. ordenadores, y aparte Son son las vías ordenadoras. de tránsito rápido. ¿Sí? Y son Bueno, ordenadoras. las avenidas están llenas de lomo de burro, de semáforos. No anda nadie en las avenidas. Van por las calles laterales y encontrás esos trencitos, esas caravanas que vos. Entonces andan los camiones, empiezan a destrozar las calles porque frenan. Bueno, entonces vos fijate lo que hace la falta de planificación de tránsito, que es esto, ¿dónde debería ir cada tipo de tránsito? ¿Por dónde va el tránsito pesado? ¿Por dónde va el tránsito liviano? ¿Por dónde van los autos? ¿Cuáles son las vías de circulación ¿Qué rápida? hacemos ¿Cuáles con son los las vías? camiones? Tenemos dos molinos en el medio de la ciudad. Bueno, hay Exactamente. que regular. Bueno, pero más que regular es planificar y ordenar el Exacto. tránsito. A eso me refiero con Y sobre regular. todo que, Ordenar. claro, ordenar y sobre todo que los lugares donde están previstos para vías de circulación rápida, que sean vías de circulación rápida, que no haya impedimentos para circular. Ujú. Y si alguien comete un exceso de velocidad, bueno, irás y venís para acá, o sea, una multa. ¿Tá? No es para ir a 120, esto es para ir a 60. Tal cual. Es una vía de circulación rápida, ok. Ahora, las calles tienes para circular a 40, etcétera. Bueno, esto es lo que hay que trabajar. Entonces, por un lado está, por eso yo te hacía mucho hincapié en el tema infraestructura, porque la infraestructura condiciona el cómo funciona el tránsito. Y acá en Chacabuco lo vemos clarísimo. Fíjate que, insisto con esto, las avenidas las usa poca gente. Bien. Y encima tenemos pocas avenidas, porque nosotros deberíamos Sí. tener más cantidad de avenidas, otras avenidas que estén cruzando en otros lugares de la ciudad. Fíjate que acá tenés una avenida cada 12 cuadras, la otra cada 10 y se terminó. Eso es todo lo que hay. Tenemos 15 minutos. Esto Sí. lo logramos nada más. Hace una hora y media que estamos hablando. 1 hora y cuarto. Bueno, pero hablamos de todo, ¿no, Iba? Sí, claro. Por eso te digo, tenemos 15 minutos, pero me interesa profundamente porque es como el lugar donde se nos traba a todos un poquito la cabeza, Sí. ¿no? A todos los que lo podemos pensar de esta manera, que me Sí. parece que es una interesante manera. Todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero Ujú. me parece que es una interesante manera en base a nuestra historia, ¿no? Sí. Lógico. Los sucesivos gobiernos de la República Argentina fueron haciendo que toda la incapacidad que tuvieran para generar condiciones para Ujú. que las empresas pudieran desarrollarse, las terminara absorbiendo el Estado. Ujú. Nosotros tenemos un Estado culposo e inútil. O sea, Ujú. inútil Sí, y luego cuando vos te sentís inútil, te sentís culposo. claro. Es la naturaleza del ser humano. Sí, Entonces tratás de paliar esa inutilidad sí. con amor, Sí, con o con medidas estúpidas. benevolencia, con... No, que después terminan claro, en la estupidez atómica. Sí, Pero sí. digo, vamos a ponerlo de manera amorosa, Sí, porque digo, no creo que nadie lo piense como, sí, dale, vamos a cagar a la República Argentina. Mm. No creo que nadie asuma diciendo, bueno, vamos a hacer mierda al país, ¿no?
Entonces, durante muchos años hemos tenido gente que no puede desarrollar las condiciones para que haya trabajo privado y tomen gente y el Estado pueda de a poco ir quitándose la culpa Sí. y soltando a esos empleados que los ha tomado por inútiles el Estado. Mm. ¿Por qué? Porque los puede absorber el sector privado y les puede dar trabajo. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Mirá, lamentablemente tenemos un déficit, y acá viene la educación, un déficit de educación y formación que nos lleva a esa situación que vos describiste. Y la incapacidad de dar condiciones para que las empresas quieran Sí. estar en la República Sí, Argentina. totalmente, pero fíjate lo que termina pasando es que en todos los países lo que se promueve continuamente es el emprendedurismo. Ujú. ¿Por qué? Porque es la manera donde vos tenés como honguitos, vamos a decir, para graficarlo de alguna manera, donde van apareciendo emprendimientos que van generando su pequeño trabajo, pero su pequeña generación de riqueza, que después va interactuando con el resto de los emprendedores y demás, y va generando un ecosistema de emprendedores, etcétera. Tenemos ejemplos en Chacabuco de empresas que han empezado como emprendimientos y que hoy son multinacionales, Ujú. que surgieron acá en Chacabuco. Entonces, cuando empezás a analizar cuáles son los factores que llevan a eso, bueno, tiene que ver con el alto desarrollo humano de las personas al frente de esos Sí, emprendimientos. señor. Entonces, evidentemente lo que tenemos es un problema, y esto lo decimos siempre, es un problema de desarrollo humano. O sea, los países desarrollados no existen como tales porque bajó un ser iluminado y dijo este va a ser un país desarrollado y lo tocó con la varita mágica. Ujú. Sino que la gente que vive en esos países se desarrolló a sí misma, hay un alto porcentaje de profesionales, estamos hablando de que hay países que tienen el 40-50% de profesionales en su población normal, y eso da un equilibrio diferente y da una posibilidad diferente de entender la realidad, de leer la realidad, de elegir mejores gobernantes también. Sí, claro. O sea, todo va hacia un estatus superador de lo que tenemos hoy. Entonces, esto no es solamente un problema de Argentina, sino que lo vemos en toda Latinoamérica. Pasa Ujú. exactamente lo mismo. Y la torpeza se da continuamente en estas situaciones. Entonces, claramente lo que necesitamos para cambiar eso es el sistema educativo. Tiene que haber un sistema educativo eficiente, eficaz, que funcione de otra manera. Porque Argentina supo ser un país que fue reconocido por la educación, pero hoy es reconocido por el desastre que es la educación en el mundo, ¿no? Es un ejemplo que se estudia. Mirá, estos tipos eran los mejores, tenían la menor tasa de analfabetos en un momento de la historia, eran digamos, como el faro del mundo, que todo el mundo quería ser, y decía, che, mirá los argentinos Estoy lo que totalmente lograron. de acuerdo con que el Y de sistema ahí vinimos educativo... para a donde estamos. Hay un problema que tenemos muy grave, que es que el Estado se Ahora basa... te voy a contar algunas propuestas que tenemos nosotros para Vale. esto. El Estado se separa, Ujú. el Estado argentino, ¿no? Se para en dos patas. Sí, Una es el sistema educativo sí. y el otro es el sistema de salud. Mm. Son los dos públicos, Sí. estatales. Un Estado, ¿sí? Hago un triángulo. Sí. Arriba el Estado, sistema educativo, sistema sanitario. Sí. En un momento en donde los sistemas están entrando en crisis absoluta. Está en crisis el sistema familiar, está en Sí. crisis el sistema educativo, está Sí. en crisis el sistema sanitario. El sistema capitalista, todos los sistemas están entrando en crisis. ¿Sí? Bien. Si vos te apoyás en dos bases que están en crisis, te vas a apoyar mal. Ujú. Ahora bien, de ahí esta facilidad de planteo que aún así ha sido bastante, se ha ido como acomodando Milei, en decir que ellos están convencidos de que se tiene que ir a un régimen de privatización, tanto de la salud como de la educación, pero en 3 etapas de acá a 35 años y solo cuando la Argentina esté en condiciones Ujú. de que eso suceda. Sí. Bien, a lo mejor en ese lapso, suponete que eligiéramos ir en esa dirección, en ese lapso nos damos cuenta que puede ser público, rendir y un montón de cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta que para mí la educación y la salud tienen que ser públicas, ¿cuál es para vos, o sea, cómo ves vos esto? ¿Para qué lado irías? Sí. Bueno,
Ahí te planteo varias cosas. Ujú, Por un lado hay un dilema que se conoce como el dilema de Harding. ujú, De hecho, esto se planteó ya hace unos cuantos años, pero es un dilema muy interesante que se llama la tragedia de los comunes. ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con los bienes Lo comunes? posteaste. Lo posteé. Ujú, ¿Sí? y invitaste a leer. Lo invité a leer, exactamente. Ujú, ¿Qué ocurre con los bienes comunes cuando están en común? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, agarras el río Salado. ¿Sí? ¿El río Salado de quién es? Del Estado. Agarrás el municipio de Junín, es el Estado. Obras sanitarias del municipio de Junín es del Estado. El Estado libera los efluentes cloacales sin ningún tratamiento al río Salado. ¿Estamos de acuerdo? Pasa esto. Se caga en sí mismo, básicamente. Bueno, entonces, acá en Chacabuco no tenemos muy en claro, pero probablemente esté pasando algo parecido. Que en vez de ir directamente al Salado, va por la cañada, los peludos, qué sé yo. Bueno, Hace un desvío, ok. una elevación. No está muy en claro eso porque no hay tanta No transparencia estaríamos al teniendo, respecto. sí, ¿Mm? mucha Bueno, claridad. entonces, el asunto que tenemos ahí es que vos tenés el río Salado es comunitario, podríamos Sí, decir, de todos. de todos. El Estado es comunitario también. También. Y fíjate lo que termina pasando con eso, donde como Es no re loco. están definidos No, los... están definidas, pero. no están definidos los derechos de propiedad, Ujú, sino que es como de todos, ujú. no es de nadie. Entonces, como no es de nadie, cualquiera hace lo No, que... si es de todos, es de todos. Incluso del que está gobernando y decide que se tira la caca ahí. Es re loco. Bueno, es re loco. Es re loco. De todos los que te van a votar y le tiran la Exactamente. caca ahí. Es como Exactamente. muy loco. Es muy loco. Es muy loco. ¿no? Sí. Bueno, pero quiero llegar a este punto, que la tragedia de los comunes dice que si hay un pastizal, y es de todos ese pastizal, y es el único pastizal que hay, Ujú, ujú. cada uno va y lleva sus vacas a ese pastizal. Sí. Entonces las vacas empiezan a comer. Y entonces todos se dan cuenta que sobra pasto. Porque comen pasto la vaca y dicen, che, pero sobra pasto todavía. Bueno, vamos a meter más vacas. Cada cual se trae más vacas y pone más vacas. Hasta que llega un punto en que ya dijimos que no hay más pasto No hay más pasto. y se terminó el pasto. Y las vacas se comieron todo el pasto. ¿Y qué pasó con eso, con ese rodeo que vos tenías? Se te muere todo. Porque no tenés dónde sacar alimento. Ujú. Esta es la tragedia de los comunes. Este es el dilema, el famoso dilema de Harding. Bueno, siempre que las cosas sean... Pasto, jardín. bueno, pero digo, Harding es con H, Ya ¿no? sé, No lo es- sé, lo sé. bueno, pero esto que ocurre y que es un dilema de Harding muy interesante, vos sabés que curiosamente se lo leí a Paenza. Ujú. La primera vez que leí Adrián. el dilema de Harding se lo leí a Paenza. Después lo fui profundizando en otros textos y demás, pero la primera vez que se lo leí a él, y él lo plantea muy bien, Paenza, ¿no? Es Alguien que que es matemático, etcétera. no es Bueno, profe, además. ¿eh? Es Es profesor, profe, entonces tiene una manera un muy crack. clara de Sí, explicar. sí, sí. Y está en un libro que se llama Matemáticas, una cosa así, se los recomiendo, que lo pueden leer ahí, creo que ahí está el dilema de Harding. Ujú. Bueno, entonces, lo que termina pasando es que los bienes comunes, y esto es lo que establece Harding en su dilema, los bienes comunes terminan siendo una tragedia para todos, porque no están definidos los derechos de propiedad, y como no están definidos los derechos de propiedad, no hay una asignación correcta de los recursos de cómo se utilizan. O sea, te sigo perfectamente, pero entonces hay algo que es un valor. Pero Para me mí, seguiste, o sí, sea, sí. hay un... Sí, voy ahí y voy a eso. Sí. Hay algo que es un valor que Ujú. existe. Ahora me saca, se iba. Que el partido de ustedes no lo toma en cuenta o Ujú. cree que no funciona, que es el altruismo. Ujú. Cuando algo es de todos, entre todos tenemos que intentar que eso funcione. Sí. Eso se llama altruismo, ¿sí? Beneficio para todos, Ujú. no para mí. Sí. Ustedes postulan permanentemente la propiedad privada, es decir, ustedes no creen en el altruismo. No, sí creemos en el altruismo. Yo creo en el altruismo. De hecho, lo que estamos haciendo es altruista. Esto Cuando decís lo que estamos haciendo, ¿te referís a qué? que nos postulamos, A todo el tiempo que le están poniendo sin Claro, rédito económico esto es altruista. para mejorar Totalmente altruista. la O ciudad. sea, es altruismo. Ahora, el altruismo nace del individuo, nace como Sí, un... total, o sea, es del no hay una individuo, ley no que hay dice una cosa hay que afuera. ser... Claro, no Total. hay una ley que dice vos tenés que ser altruista. Total. O sea, nace del individuo Ujú. y es, si se quiere, un acto voluntario. Ujú. Entonces,
El altruismo es algo que realmente es interesante en sí mismo por esto de, bueno, te importa el otro, ¿no? Porque Decís, che, construye, básicamente. construye, estás dispuesto a cooperar, todo este tipo de cosas. Fantástico. Ahora, no le podemos exigir a todo el mundo que sea altruista porque hay gente que no lo es. Ujú. Pero sí Porque hay aparte gente, eso nos exige. claro, te exige a vos, bueno, una serie de ¿Lo cosas. tenés o no lo tenés? ¿Lo tenés o no lo tenés? Bueno, pero sí existen mecanismos Ujú. para que la cooperación, de todas maneras, exista. Y precisamente ahí aparece la propiedad privada. Eso Bien. te da garantías de que, de que los recursos se van a asignar como corresponden y si los intereses están bien asignados también y son transparentes, de la puja de intereses Ujú. van a aparecer, a veces no hay una vocación altruista de algunas personas, pero Pero, va a aparecer la necesidad altruista. pero ¿por qué Que no es lo mismo, porque vos podés ir a una cuestión cualitativa y decir, che, en realidad esa necesidad altruista no le nació de su interior, sino que es porque hay un interés. No importa, pero el efecto probablemente sea parecido. ¿Se entiende? Ujú, O sea, el mismo ujú. que el que Pero buscamos. ¿por qué estas Y ahí fuerzas están los plantean mecanismos. que casi todo sea privado, menos el Estado, que Ujú. sea chiquito y que sea público, donde ellos tienen el poder? Bueno, porque Es fíjate lo re que loco, pasa. ¿no? Porque el poder en quienes plantean, digo, la libertad de avanza está llena de contradicciones. La vida está llena de contradicciones. Sí, Walt Whitman tiene un texto que es uno de mis preferidos que dice, me contradigo, pues bien me contradigo, soy vasto y contengo multitudes. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pero digo, cuando se despelleja oralmente una idea que sabes que está llena de contradicciones, bajá, no grité, No. sacate la peluca, para un poquito que esto es bastante más complicado. Y digo, Sí. para un Milei, todo tiene que ser privado, la propiedad privada, la libertad individual, es una militancia absoluta de lo privado, de lo reductible, de lo chiquito, qué sé yo. Sin embargo, el poder es público y lo tiene él. O sea, el poder está en lo público. Ujú. ¿Se Bueno, entiende lo que digo? sí, el poder está en lo público, está en lo privado, está en donde la gente pone el poder. ¿Se entiende? Ujú. O sea, por ejemplo, vos agarrás Perú, ¿sí? Perú, que todos hablan de un Estado fallido en Perú. Y Sí. si bien hay un cierto poder del Estado todavía que sigue ejerciendo, vos tenés prácticamente, algunos números que me llegaron son del 80% de la economía está por otro carril que ya ni le da bola al Estado. Con lo cual, el poder ya no está en el Estado porque la gente no está poniendo el poder en el Estado. Y ahí hay un desafío muy grande Grande. porque evidentemente ese poder que supuestamente tiene el Estado no lo tiene. Entonces Ujú. tiene algún reconocimiento de afuera más que interno. Entonces, digo, el poder está en el Estado en tanto y en cuanto la gente le dé el poder al Estado y el rol a cada situación, ¿no? Ujú. Dicho esto, cuando vas a lo que es el Estado argentino sí tiene poder porque los argentinos le hemos dado poder al Estado, hemos delegado muchos de nuestros poderes individuales en el Estado. El problema aparece cuando ese Estado, que no es de. Es una organización y no tiene un propietario en sí mismo, sino que es la ciudadanía argentina, podríamos decir, que es la propietaria que está bancando ese Estado, que es Ujú. una organización bancada por la ciudadanía argentina. El problema aparece cuando alguien hace uso de ese Estado como si fuese propio. Entonces, por un lado, aparentemente es público, pero por las acciones alguien como lo privatiza. ¿Sí? Entonces el Sí. Estado pasa a funcionar como un ente privado. Entonces ahí tenemos un problema y no es que hay una contradicción en la ciudad de la libertad, sino que la contradicción está en esta situación, en este esquema que tenemos en Argentina, como en otros países del mundo también pasa, no es solamente patrimonio de Argentina esto. Entonces, cuando vamos a lo que es privado, evidentemente los intereses necesitan armonizarse entre los privados porque los privados también se necesitan. Sí, claro. El problema que tenés cuando interviene el Estado es que el Estado favorece a algunos en contra de otros. Y esto pasa todo el tiempo. Ujú. Entonces el Estado ahí termina funcionando de una manera injusta y en contra de los propios ciudadanos que están bancando ese Estado. Y te pongo un ejemplo concreto. El Estado argentino, por una cuestión de gobierno, para que la imagen quede que el gobierno llegó hasta el final de su mandato, por más que pierdan, por más que lo que sea, el gobierno hoy está haciendo desastres, imprimiendo billetes para bancar y financiar su campaña electoral, el gobierno nacional. Bueno, eso es inflación actual y futura para todos los argentinos y lo vamos a pagar todos los argentinos. Entonces, el Estado en teoría es público,
¿sí? Ujú. Pero está privatizado porque están haciendo algo que los beneficia o que creen que los beneficia a ellos. Y nos Y en hipoteca a definitiva nosotros. nos imponen Nos hipoteca a nosotros. nos hipoteca a nosotros y nos empobrece día a día, porque lo que vos cobraste a principio de mes ya hoy vale muchísimo menos y pasaron poquitos días desde que Ujú. empezó el mes. Entonces, eso que ocurre tiene que ver precisamente con Bien. esa privatización del Estado por un grupo de interés que lo está ocupando al Bien, Estado. lo que Por digo eso, es... por eso decimos que, y ya cierro con la idea, Ujú, a lo mejor que podemos aspirar es a un Estado lo más chico posible, ujú. en el cual sí el Estado trabaje en armonizar intereses, pero no en tomar partido por los intereses de uno y otro. Bien. A mí me sigue dando muchísimo miedo por una cuestión histórica Sí. que se plantea, y hay algo muy gracioso, porque alguno de ustedes plantea que entre la fuerza de Juntos por el Cambio y la fuerza del kirchnerismo, al aparecer Milei desaparece la grieta. En realidad todos sabemos que si vamos a un balotaje van a quedar dos fuerzas. Se estipula que van a ser dos fuerzas muy contrarias Ujú. y la grieta va a volver a aparecer. Entonces, no solo va a volver a aparecer, sino que va a ser mucho más fuerte que antes. Ujú. Porque son realmente dos maneras de entender Puede pasar, las sí. cosas absolutamente diferentes. Y esto ya está planteado por los que están arriba, ni siquiera por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, miremos eso, que no nos colonice el pensamiento los que están arriba. Totalmente. No todo lo que se plantea y no todo lo que está mal va a estar bien si se hace exactamente lo contrario, como se plantea No, en algunos casos desde no. el lado de Milei. Hay cosas que hoy están mal, pero que si se hacen bien pueden seguir funcionando, o sea, pueden empezar a funcionar muy bien. Coincido. Y esas sutilezas nos corresponde a nosotros como ciudadanos Ujú. mirarlas. Es decir, si nosotros le entregamos ese poder como si fuera un Mesías el que nos va a gobernar, que tuviera la claridad absoluta en todo, el error lo cometemos nosotros. Obviamente. Lo hemos cometido a través Lo de hemos toda la historia. cometido históricamente. Sí. ¿Sí? A Argentina le sale muy bien votar líderes Mesiánicos. mesiánicos, ¿sí? Totalitarios. Sí. ¿Sí? Entonces, uno termina viviendo la teoría del que está arriba. Y nosotros también pensamos, y nosotros también vemos, y también tenemos capacidades, y también podemos aportar, y no necesitamos comprar todo lo que Sí. dice el otro No, no. para funcionar bien. Digo, esto es un llamado, porque sé que también lo puedo hacer en esta mesa de trabajo, lo puedo hacer Sí. con vos, porque sé que más allá de que estás en un partido político que a mí me hace muchísimo ruido, conozco tu persona, Ujú. sé cómo pensás y sé que estás metido acá para que Chacabuco crezca. Ujú. Entonces, por eso me lo puedo permitir decir. Ujú. Y porque a ciertas cuestiones también y a ciertos razonamientos se llegan en la construcción del encuentro, de Con la el otro. conversación, Sí. ¿no? Con el respeto absoluto de lo que piensa el otro, pero Sí. siempre invitando el uno al otro a mirar las cosas de distintos lugares. Sí. No le demos todo el poder a los que siempre están arriba, porque entonces somos nosotros propios y mismamente los que nos tiramos agüita. Sí. Fíjate que yo vengo planteando desde hace ya algunas semanas sentarnos con los dos candidatos, con los otros dos candidatos, además de mí, en una mesa a dialogar como estamos dialogando ahora, durante mucho tiempo, o el tiempo que sea necesario, para encontrar acuerdos por Chacabuco. Este gesto que le estoy haciendo, no me ven porque está de este lado, Está de este lado, claro, así lo. es este gesto en el lenguaje de señas, Sí, ¿sabes qué significa? no sé el lenguaje de señas. Iluso. Está bien. No, Está te lo bien digo que- con cariño. Sí, ¿Por ya lo qué? sé. Porque cuando lo planteaste, en el 2014 recién arrancaba Radioactiva, Punto Radio antes se llamaba Ujú. Radioactiva, y se venían las elecciones y planteamos un debate Sí, en la radio y estaba Hugo Moro de candidato a intendente, sí, estaba Víctor Ayola, sí, estaba Darío Bolía y estaba Maxi Felice. sí. No accedieron. Claro. Con los chicos de Chacabuco en Red después sí accedieron a un debate. Ujú. Con la señora Rita Luise y conmigo no accedieron a un debate. Ujú. Cuando vos planteás lo que planteás, Sí, no solo es lo que le haría bien a Sí. nuestra ciudad, sí. sino que es lo que hay que hacer con tres Sí. candidatos Ex-
que los tres quieren, se supone, que Chacabuco crezca. Sí. ¿Cuál sería el impedimento para eso? Fíjate qué loco. Chacabuco en Red propuso un debate, viste, de los encorsetaditos, que yo le dije a los chicos de Chacabuco en Red, No digo, funcionan. celebro que tengan esta intención de hacer el debate y demás, No funciona. pero es un debate encorsetado que no suma, porque tenés 2 minutos para hablar de cosas Se complejas. estudia, lo No que tiene- se va a claro, decir, no todo, tiene sentido. no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Ujú. Entonces, por eso yo vengo planteando desde hace algunas semanas esto de sentarnos en una mesa y Sí. conversar, hablar de los mecanismos que Entre subyacen ustedes, detrás pero de que los sea problemas que pública tenemos. esa reunión. Pública, obviamente. En un medio como este que pones la camarita como la tenés vos y nos sentamos a hablar y debatimos acerca de los problemas que Y tenemos. si hago la invitación acá, Hacela, por favor. siendo las 8, pasando 8 minutos de las 12 del mediodía, una vez más, ella, que es una militante de la ilusión, del buen ejercicio Sí. de la política, Punto Radio los convoca a los 3 candidatos a intendente, el doctor Rubén Darío Golía por Unión por la Patria, Alejo Pérez por Juntos por el Cambio y José Luis Tedesco por La Libertad Avanza, a hacer una charla Ujú. abierta en Sí. la radio entre los 3, moderando yo en el caso de que haga falta de que intervenga, sino sencillamente acompañándolos. Ujú. Sí, o proponiendo temas Y inclusive. poniendo, Proponiendo temas de conversación en los cuales vayamos desarrollando ese lo tipo de vemos, cosas. lo vemos entre todos y Yo ya si, levanto la si mano. dan el ok, Sí. usted ya da el ok, obviamente. le podemos poner conversaciones por un Chacabuco mejor, Sí. ¿sí? Que no tenga otra cosa que esa connotación, o conversaciones para un Chacabuco mejor con los 3 candidatos a Y intendente. más te digo, y en esa charla Ujú. sería totalmente saludable para Chacabuco Ujú. que alcancemos acuerdos, ¿sí? En los cuales cualquiera que elija a la gente cumpla con esos acuerdos que se asuman en esa conversación. Y que queden ahí para que todo el mundo pueda decir, che, a vos Yo te quiero elegimos decirte algo. y no lo cumpliste lo que acordaste con los Yo otros 2 quiero candidatos. decirte algo. Sí. En el 2014 nosotros insistimos mucho en que hicieran un acuerdo. Ujú. Y en el 2015 se firmó un acuerdo entre los 4 candidatos con una serie de 8 puntos. No se Ujú. cumplieron. Claro. Bueno, pero acá está el Cuando poder de la subió ciudadanía. Ayola, Sí, de esos 4 ganó Ayola sí, y no se cumplieron. sí. Entonces, más allá de los acuerdos que se firmen y que no, que de todos modos está bueno firmarlo porque va demostrándote quién es, Quienes cumplen, qué quienes no compromiso cumplen. y qué no Sí. compromiso. Me parece que ya el solo hecho de poder conversar Sí. desde el absoluto respeto y tratando de sacar cosas en común, porque no hay muchas maneras de Sí. hacer las cosas. Fíjate lo que termina pasando con este tema de las grietas y todas estas historias. Que al intendente lo elige generalmente, no generalmente, siempre, la ciudadanía. Ujú. Pero después el intendente termina representando, en la mayor parte de los casos, al poder o los acuerdos que tiene con el Estado nacional, provincial, etcétera, y a veces desoyendo lo que los ciudadanos votaron o lo que se planteó cuando ese intendente llegó al poder. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que poner arriba de la mesa. Porque la primera camiseta que nos tenemos que poner todos es la de Chacabuco. Sí. Vamos por Yo eso. sé que soy iluso y somos 2 ilusos, sí, por somos eso dos ilusos, nos pusimos pero es de acuerdo muy rápido. a donde considero que tenemos que ir. De todos modos, más allá de esto que vos planteas que es real, a mí lo que más me jode de nuestro sistema político no es tanto eso, porque eso ya depende pura y exclusivamente de la integridad del candidato o de la candidata. Esto de hasta dónde le entrego al otro, qué Claro. defiendo para mi ciudad, digamos, eso es individual. Sí. Sí, no, bueno, pero Es individual. tiene que ver también Es habilidad individual, es con el- capacidad, es corazón individual. pero también tiene que ver con el rol que le exijamos los ciudadanos. Lógico, pero digo, a mí hay una cosa del sistema político argentino que me pudre, Sí, desde que tengo uso de razón, creo que estudié periodismo entre muchas otras cosas por esto, que es que nosotros no elegimos el equipo de trabajo. Nosotros elegimos a un grupete de concejales ujú, dentro de los que ya están elegidos, porque ni Sí. siquiera lo elegimos nosotros, sino que tenemos que elegir sobre lo elegido. sobre lo que eligieron Y internamente. después el equipo de trabajo con el que vos, por ejemplo, vas a trabajar, si ganaras,
tampoco tenemos, ¿no entendés? Bueno, No pero tenemos ningún tipo de Bueno, pero fíjate que en ese injerencia. punto, yo te conté hace Y un nos rato van a que- manejar a nosotros, o sea, nos Está van bien. a gobernar a nosotros. Y no Sí. lo puedo elegir. Sí, coincido. Bueno, pero en algún Tengo que punto, confiar en. Y bueno, pero yo la verdad que hemos confiado un montón de veces y no. pero fíjate que en algún Un punto, montón. en lo que tiene que ver con economía, y esto es producción, lo que te conté antes, producción, mejor dicho, agro, industria, comercio, etcétera, ahí estamos dando la posibilidad de que las fuerzas vivas, el potencial económico de Chacabuco, pueda elegir a quién va a estar representándolo. Esto es la propuesta que tenemos nosotros. Ujú. En deportes estamos planteando lo mismo, que ahí hay mucha representación de la sociedad Que la civil. gente elija a quién dirige las secretarías o direcciones. Exactamente, esas, ¿sí? Esas puntuales que es importante. Después, en lo que es instituciones, ahí sí vamos a poner un coordinador de instituciones que Ujú. sea totalmente neutral, porque ahí necesitamos mucha neutralidad. Pero después, en otros cargos, como te decía, vamos a Disculpame, ¿de promover. dónde va a venir ese? De otra ciudad, dígame. eh, Llamamos a alguien de tengo, Belgrado, tengo en vista a alguien de otra ciudad. alguien de Sí. Buenos Aires. Para que Eh, sea neutral, sí. sí, Porque sí. si no conoce a Eh, Paco, que conoce a Peco, y exacto, entonces queda mal con Mongo, y si no, él le exacto. traicionó a Mongocho, porque también es donde lo ponemos, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, tengo pensado a alguien de otra ciudad, sí, para ese rol. Y, como te decía, en algunos casos después, otros roles Ujú. lo vamos a... eh, no me sale la palabra. Ahora. Concursar. Concursar, no me salía, mil gracias. Lo vamos a concursar Ujú. y en otros casos vamos a promover a gente que sabemos que tiene aptitud Ujú. para ocupar ese rol y lo vamos a promover. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es precisamente ser consecuentes de esto que decimos que necesitamos un Estado cada vez más chico. Y necesitamos ir hacia ese proceso y tenemos que empezar desde el principio. Porque si yo asumo como intendente y voy a meter 300 personas más de las que ya está, el municipio colapsa. ¿Cómo hacemos? Y aparte van a cobrar todos 2 mangos con 50 Exacto. y no nos sirve. Porque necesitamos No van gente a de trabajar, acción que le no van ponga a mucho foco a lo que está haciendo. Entonces, es una situación difícil en la cual tenemos que estar a la altura de las circunstancias de los momentos que nos tocan. 14 minutos pasan, 12:30. Bueno, el debate